Hola, hoy es el 25 de noviembre del 2016 y nos acompañan en nuestra conferencia semanal en larouchepac.com. Mi nombre es Jason Ross y seré su anfitrión esta noche. Me acompaña en el estudio Ben Denniston, mi colega de LaRouchePAC, y vía video Jeff Steinberg del Executive Intelligence Review. Este diálogo toma lugar 2 semanas y media después de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre del 2016 en Estados Unidos. Desde entonces, hemos visto un torbellino de especulaciones sobre los nombramientos del gabinete, incluyendo algunos nombramientos de gabinete para la administración de Trump. También hemos visto algunas noticias internacionales importantes, como la cumbre del APEC, que ocurrió el fin de semana pasado, la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, que incluyó muy significativamente al nuevo presidente de las Filipinas, Duterte, y el presidente chino Xi Jinping, entre los muchos líderes que estaban allí. En esta conferencia, Duterte volvió a enfatizar que las Filipinas ya no se considera una colonia estadounidense y está llevando a cabo una política económica independiente con China, contrarrestando los intentos de crear conflictos, por ejemplo, en el mar de China Meridional. El presidente Xi Jinping hizo una gira por Latinoamérica mientras estaba en la cumbre de APEC, así que además de Perú, que fue sede del evento, también visitó a Chile y Ecuador, donde habló, entre otras cosas, sobre el corredor bioceánico, un plan para un enlace ferroviario entre los lados del Pacífico y el Atlántico de América del Sur, sobre la creación de ciudades científicas. Fue recibido por el presidente Correa en Ecuador, quien consideró el viaje de Xi Jinping el acontecimiento más significativo que ha habido en la historia de Ecuador, basado en el potencial que le ofreció a esa nación. Por lo tanto, este nuevo paradigma, liderado política y económicamente en la actualidad por Rusia y por China, es el resultado de décadas de organización por el movimiento de LaRouche, por Lyndon y Helga LaRouche, de tal manera que ahora hay un nuevo paradigma que lleva a una porción cada vez más grande del mundo en una dirección muy positiva. Nuestro trabajo en la actualidad no es obtener las mejores noticias sobre lo que serán los nombramientos de Trump, etc., sino darle forma a la política estadounidense, como hicimos con éxito al forzar una anulación contra el veto de Obama de la Ley de Justicia contra los patrocinadores del terrorismo, y como estamos listos para hacer ahora que el Congreso, durante esta última sesión, implemente la Glass-Steagall, el primer paso necesario para una recuperación económica. La Glass-Steagall es la ley que Franklin Roosevelt estableció, que nos dio más de 60 años de una banca productiva estable y aburrida en Estados Unidos, en lugar de esta economía de casino que vemos ahora. Permítanme mostrarles esta gráfica solo para mostrar un poco de este éxito que hemos visto a lo largo del programa económico chino, a lo largo de las naciones de una franja a una ruta. Hay 2 componentes para el proyecto de China en esto: el cinturón económico de la ruta de la seda, que besa a las naciones en azul, y la ruta de la seda marítima del siglo XXI en naranja. En conjunto, China se refiere a esto en chino como la iniciativa Una franja, una ruta. En inglés, a menudo solo como la iniciativa de la franja y la ruta. En cuanto al potencial que esto tiene, estas son solo algunas de las cifras. 20,000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad en China, todos construidos en la última década, más que el resto del mundo combinado. Decenas de miles de millones de dólares de inversión directa en las naciones de la región, un aumento en los contratos de servicios de más del 33% en solo un año a lo largo de una franja, una ruta. El Banco de Exportación e Importación de China tiene una participación sobresaliente en más de 1,000 proyectos y recientemente ha firmado cerca de 500 nuevos proyectos a lo largo de las naciones de la franja, la ruta. China está extendiendo 150,000 becas, ofreciendo entrenamiento para 500,000 profesionistas para que sean entrenados en China. Ha creado 500 institutos de Confucio en todo el mundo. Ha iniciado más de una docena de zonas de cooperación económica y está comprometida actualmente en más de 40 proyectos de energía, incluyendo unos 20 que fueron creados este año entre las naciones de una franja, una ruta. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de esto? Bueno, una propuesta fue hecha en la edición del 21 de noviembre de la revista Chronicles de Edward Losansky y Jim Jeffress.
Losansky es el presidente de la Universidad Americana en Moscú. Escribieron un artículo titulado "Los tres grandes, Estados Unidos, Rusia y China, deben unirse en aras de la seguridad, la prosperidad y la paz". Ellos inician el artículo: "Con la derrota de Hillary Clinton por Donald Trump, nunca podremos saber lo cerca que Estados Unidos y toda la humanidad llegaron a la guerra nuclear". Al describir la situación mundial, terminan con una propuesta. El presidente Donald Trump puede corregir los errores de los expresidentes estadounidenses. Más que adversarios, Rusia y China pueden convertirse en los socios esenciales de Estados Unidos. Y estamos convencidos, están listos para responder positivamente. Es hora de que Trump y Estados Unidos tomen la iniciativa para la cooperación entre Estados Unidos, Rusia y China por un futuro seguro, próspero y pacífico. Una cumbre de los tres, de Trump, Putin, Xi, debería ser una prioridad para los primeros 100 días del nuevo presidente de Estados Unidos. Me gustaría pedirle a Jeff Steinberg que complete la imagen del mundo y detalle para el público cuáles son los flancos, cuáles son las palancas que tenemos para cambiar la política estadounidense en este momento. Gracias, Jason. En primer lugar, es importante darse cuenta que estamos en un periodo de gran fluctuación. Hay ciertas cosas que sabemos sobre las consecuencias de la elección presidencial estadounidense y de las elecciones federales el 8 de noviembre. Y yo pienso que Losansky y Jatrus dejan muy claro de que había un muy grave peligro basado en la retórica de campaña de Hillary Clinton, basado en las políticas que se llevaron a cabo en una manera aún más agresiva hacia el final de sus 8 años en el puesto del presidente Barack Obama, y que nos dirigíamos a la peor crisis entre Estados Unidos y Rusia que jamás habíamos vivido, peor tal vez incluso que la crisis de los misiles cubanos de 1962. Así que la derrota de Hillary Clinton realmente es el final de la tiranía de 16 años de las presidencias de Bush y Obama. ¿Qué tan rápido podemos darle marcha atrás a las políticas bajo la nueva presidencia de Trump? ¿Cuáles serán los nombramientos de gabinete? Esto es todo desconocido, todavía no lo sabemos. Sí sabemos que particularmente en la secuela de la cumbre de APEC, que acaba de concluir la semana pasada en Lima, Perú, que después fue seguida por visitas de Estado del presidente Xi Jinping a Perú y luego a Chile, y antes de la cumbre él estaba en Ecuador. Sabemos que hay una gran oportunidad ahí para Estados Unidos bajo una presidencia de Trump, de precisamente unirse en lo que ha estado en la mesa como una invitación abierta a Estados Unidos. En otras palabras, que Estados Unidos se una al proyecto del puente terrestre mundial. Porque sin Estados Unidos es muy difícil concebir de esto como un puente terrestre mundial, que es realmente lo que el mundo requiere en este momento. Así que han habido discusiones telefónicas muy preliminares entre el presidente electo Trump y el presidente ruso Putin. Parece que hay un acuerdo de que va a haber una cumbre donde se van a reunir frente a frente poco después de la inauguración, que será el 20 de enero. Igualmente, la idea es que el presidente Trump, una vez que sea la inauguración, que también se reúna muy pronto con el presidente chino Xi Jinping. Y yo pienso que la idea de Losansky y Jatrus de una reunión trilateral va a ser extraordinariamente valiosa. Pienso que es importante recordar que en 1944 la orientación del presidente Franklin Delano Roosevelt en la acción de establecer a las Naciones Unidas, que sucedió en 1945, fue incluir tanto a la Unión Soviética y a China entre las 5 naciones permanentes del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. Recuerden, Roosevelt entendió de que eran las políticas imperiales que todavía eran lo fundamental del Imperio Británico con Churchill y de manera similar con Francia. Así que la idea de tener a Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo y China
en este grupo permanente del Consejo de Seguridad reflejó el hecho de que Roosevelt en ese tiempo vio la perspectiva de ese tipo de sistema de alianza en toda Eurasia. Y yo pienso que aquí hay una base histórica a la que hay que observar para exactamente este tipo de cooperación de Estados Unidos, Rusia y China. Durante los últimos 15 años, una piedra angular de la política mundial de Lyndon LaRouche ha sido una cooperación de Estados Unidos, Rusia, China e India, en particular en programas científicos, especialmente la exploración espacial, como la base para la paz mundial y el desarrollo. Así que estas ideas existen. El 20 de noviembre, poco después de ser nombrado asesor de seguridad nacional por el presidente electo Trump, el general Michael Flynn, en una entrevista con Fareed Zakaria en CNN, dijo que a su parecer la única manera de abordar el problema a largo plazo de la amenaza yihadista terrorista en el Medio Oriente y en el norte de África era que hubiera un plan de cooperación mundial sobre un plan Marshall, y usó ese término de manera explícita. Y él dijo, si uno ve lo que Europa pudo lograr en la secuela de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó el Plan Marshall, no fue la totalidad, pero era un elemento importante de la recuperación de posguerra. Ese tipo de perspectiva es verdaderamente la estrategia ganadora para enfrentar el crecimiento de la población y la diseminación del yihadismo patrocinado por los saudíes a través de la región del Medio Oriente y del norte de África, y se extiende hacia el sudeste de Asia también. Hay un gran potencial que aún está por realizarse en términos del cambio que acompaña al nuevo gobierno. Pero yo pienso que, Jason, como lo dijiste correctamente, no hay una razón para esperar hasta enero. El presidente electo Trump, en un discurso en Charlotte, Carolina del Norte, explícitamente hizo el llamado para que se restablezca la Glass-Steagall. Está en la plataforma de los dos principales partidos políticos de las elecciones de este año. Los demócratas y los republicanos la adoptaron. Y fue un delegado de Trump al comité político del Partido Republicano que introdujo la Glass-Steagall. Están los senadores Elizabeth Warren y, de mayor importancia, el senador Bernie Sanders, diciendo que están preparados para dirigirse a la oposición y trabajar con Donald Trump si los temas para la colaboración incluyen y verdaderamente empiezan con la Glass-Steagall. Así que esto es algo que no tiene que esperar hasta enero y la inauguración y el nuevo Congreso. Hay propuestas de ley de la Glass-Steagall en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado. Una de las propuestas de ley en el Congreso tiene el lenguaje idéntico como la propuesta en el Senado. Y como lo vimos en el voto para anular el veto a la ley HASTA, si el liderazgo del Congreso da la luz verde, entonces la Glass-Steagall puede presentarse a votación en ambas cámaras y puede haber un debate y un voto en cuestión de horas. La anulación del veto a la ley HASTA tomó 2 horas en la mañana en el Senado de Estados Unidos y 2 horas y media al mediodía para el Congreso, y se logró en un día legislativo. Así que no hay ninguna razón de que no podamos actuar inmediatamente, literalmente la próxima semana, cuando regrese el Congreso después del Día de Acción de Gracias. Y estarán en sesiones por 3 semanas. No hay ninguna razón de por qué no podemos tener a la Glass-Steagall como la ley del país antes del receso durante la Navidad. Así que debemos actuar inmediatamente con el nuevo gobierno y, francamente, el tiempo es esencial. Ni siquiera sabemos, dada la situación con el Deutsche Bank, con el Royal Bank of Scotland, los principales bancos demasiado grandes para quebrar, tienen más de 252 billones de dólares en riesgos de derivados. Esto es 30% más de lo que era durante el crack del 2008. Y eso es además
de una base capital muy cuestionable de 14 billones de dólares. La realidad es que probablemente es mucho menos que eso, porque algunos de los activos que les permitieron contar como reservas de capital básicamente no tienen liquidez y no pueden convertirse en fondos líquidos en cuestiones de emergencia. Así que podemos despertar mañana o el lunes en la mañana o a mediados de la próxima semana y encontrar que todo el sistema bancario del transatlántico ha estallado. Así que la Glass-Steagall es urgente, es un tema inmediato y exige la pregunta de los otros 3 elementos clave de las 4 leyes cardinales de LaRouche, que es el sistema de crédito, la inversión en los principales proyectos de infraestructura y el revivir los programas científicos más avanzados, incluyendo el regreso al espacio y la colaboración internacional para finalmente lograr el avance total en la fusión. Y todo eso se ha planteado, pero de nuevo no hay garantías. No hay nada que sea remotamente determinado de lo que va a suceder después. Podemos respirar un poco mejor porque el peligro inmediato de una guerra con Rusia y China ha sido reducido, pero hay un gran potencial. Estamos en el tipo de transición como el de Jimmy Carter a Ronald Reagan en el ambiente como un potencial, pero nada de eso se ha realizado aún. Así que la gente se debe dar cuenta que ese es el momento de gran oportunidad. Va a requerir una gran movilización de la población bajo el tipo correcto de liderazgo dirigido en torno a las políticas correctas, que puede aprovechar esta oportunidad. Y si esperamos hasta enero o febrero del próximo año, ¿quién sabe qué tipo de operaciones de sabotaje se van a llevar a cabo? Uno puede ir a Craigslist y encontrar grupos de George Soros como MoveOn.org y BlackLivesMatter.org que ofrecen $1,500 a la semana para que la gente corran como locos protestando en contra del resultado de la elección. Así que hay una gran incertidumbre en términos de lo que está sucediendo y al mismo tiempo hay una gran oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que tomamos el liderazgo y aprovechamos el momento. Ya saben, en términos de... Tenemos problemas con el audio. En términos a la perspectiva a largo plazo de a cuál dirección vamos a ir, cuál debe ser la política, un aspecto principal va más allá de la legislación que nos afecta solo aquí en la Tierra. Un componente principal, de hecho, el cuarto componente de las 4 leyes del señor LaRouche, la última, que es un programa de emergencia impulsado por la fusión, está conectada a nuestra existencia más allá del planeta y también con el espacio. Ben escribió un artículo que va a estar en el próximo ejemplar del The Hamiltonian sobre la política espacial estadounidense y cuáles son las metas a largo plazo que debemos tener y por qué esto es importante y esencial. ¿Podrías decirnos sobre esto, Ben? Con gusto. Como el público sabe, este ha sido un tema de debate y el señor LaRouche, como Jason dijo, ha puesto un gran enfoque en esto como parte del programa de recuperación económico necesario y para el futuro de la humanidad. En este artículo tratamos de elevar la forma de pensar de la gente sobre el espacio, especialmente en el contexto de tantos años y del gobierno y las décadas de políticas de cero crecimiento. Una cosa que se está discutiendo ahora que es interesante y útil es que la NASA ha sido secuestrada por esta locura del calentamiento global. Una gran parte del presupuesto de la NASA ha sido redirigido a las ciencias de la Tierra. No todas las ciencias de la Tierra son malas. Se puede aprender mucho de la Tierra, pero las ciencias de la Tierra son a menudo un frente para impulsar este fraude de la crisis del calentamiento global causado por el hombre. Por lo tanto, hay cierta discusión de que la NASA debe dejar de perder el tiempo en esta falsa crisis, que no es algo en que debemos preocuparnos y reorientarse de nuevo a la exploración. ¡Y qué sorpresa! Ahora la Luna es de nuevo el tema central de la discusión. Cualquier persona con sentido común se daría cuenta de que una vez de que Obama estuviera fuera, esta loca misión de asteroides probablemente sería echada a un lado. Cualquiera que sea serio reconocería que la Luna es el lugar al que hay que volver. Como Jeff mencionó, hay mucha discusión, hay mucha apertura,
A partir de nuestro trabajo y de las conversaciones con el señor LaRouche, creo que es crítico elevar realmente el nivel de discusión a la base correcta. La pregunta que se debe hacer en términos de lo que va a ser el programa espacial: podemos tener misiones emocionantes, podemos tener misiones inspiradoras, pero la pregunta es, ¿vamos a tener un programa donde las inversiones van a ser las bases para crear un nuevo nivel de actividad que nos permitirá hacer órdenes de magnitud mayores de lo que podíamos hacer antes de esta inversión? Esto creará lo que el señor LaRouche alguna vez definió como una plataforma físico-económica. ¿Creará esto una plataforma completamente nueva de actividad, de potencial, de infraestructura, de tecnologías de densidad del flujo energético que se unen para apoyar un nivel cualitativamente nuevo de actividad potencial para la humanidad? Esa es la cuestión que queremos poner en la mesa ahora mismo. Esto va directamente a la visión de Kraft Erika, uno de los primeros pioneros espaciales que trabajó muy estrechamente con Lyndon y Helga LaRouche en los 80s, que fue uno de los visionarios más importantes del espacio y que había esbozado en gran detalle la base inicial para que la humanidad realmente se convirtiera en una especie del sistema solar. Y voy a volver a su trabajo en un momento, pero yo pienso que el concepto del señor LaRouche de la plataforma es realmente importante. Él lo presentó, pienso que fue más o menos en el 2010 o 2009. Él enfrentaba una verdadera falta de comprensión de lo que realmente significa la infraestructura en su verdadero sentido científico. Desgraciadamente, esto se ha convertido en una palabra de moda que mucha gente usa. Tenemos que reconstruir nuestra infraestructura. Esto se ha convertido en una especie de palabra de campaña que se usa para obtener apoyo. Pero entender realmente lo que las revoluciones cualitativas en los sistemas de infraestructura significan para el progreso creativo continuo de la humanidad no está conectado a la forma que la gente usa ese término. El señor LaRouche definió la evaluación muy profunda y crítica de mirar el desarrollo de la civilización humana en estas etapas de las plataformas. Él dijo que hay que remontarse a miles de años atrás, cuando las culturas dominantes eran las culturas marítimas transoceánicas, y lo que uno empezó a ver con el desarrollo de las vías navegables interiores, los sistemas fluviales interiores. Él hizo un gran énfasis en lo que Carlomagno hizo durante su reinado en Europa Central, en el desarrollo de estos sistemas de canales y sistemas fluviales. Fue una revolución cualitativa por encima de lo que había existido antes con estas civilizaciones transoceánicas, el desarrollo de estas vías navegables interiores. Eso definió una nueva plataforma de actividad que apoyó un salto cualitativo en lo que la civilización pudo lograr. El siguiente salto se produjo con el desarrollo de sistemas ferroviarios, ferrocarriles, especialmente ferrocarriles transcontinentales, tipificado por lo que Lincoln había encabezado con el ferrocarril transcontinental a través de Estados Unidos. Con estos sistemas ferroviarios, como las tecnologías de las máquinas de vapor que alimentan a estos sistemas ferroviarios, mayor densidad del flujo energético de las máquinas de vapor a carbón, esto permitió a la humanidad comenzar a desarrollar las regiones interiores del continente de maneras completamente nuevas y definía una relación totalmente nueva de la humanidad, de la civilización, con el entorno que lo rodeaba. Definió un aumento cualitativo en la densidad relativa potencial de población de la humanidad. Como LaRouche había desarrollado esa métrica para comprender la ciencia del crecimiento económico, hizo que las cosas que en un momento eran increíblemente caras o desafiantes o riesgosas se convirtieran en actividades regulares de día a día. Pienso en las primeras fases de estas exploraciones fronterizas del continente americano. Vean a las expediciones de Lewis y Clark, donde viajar desde la costa este a través de todo el continente hasta la costa oeste requería a alguien como los principales colonizadores calificados. Y era una misión muy peligrosa, muy desafiante, que fue muy valiente empresa para que un puñado de gente realmente pudiera lograr eso. Algunas décadas más tarde, con el sistema ferroviario
ferroviario. Con la infraestructura de esta plataforma ferroviaria, cualquier familia podía hacerlo. Con sus hijos pequeños, usted podría saltar a un tren y cruzar el país. Cualquier empresario podría salir y aprovechar el desarrollo de nuevos territorios que antes habían sido completamente inaccesibles. Fue una transformación completa en nuestra capacidad más fundamental de existir en el planeta, en esos diferentes territorios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espacio? Así es como deberíamos estar pensando en la exploración espacial, el desarrollo espacial, cosas que consideramos hoy como misiones increíblemente caras, difíciles y peligrosas. Deberíamos pensar ahora qué tipo de inversiones podemos hacer para garantizar que esas actividades se conviertan en regulares, cotidianas incluso, que podamos apoyar muy fácilmente. ¿Qué se necesita para crear una plataforma físico-económica del sistema solar que permita a la humanidad hacer mucho más de lo que podemos hoy? Esa es la métrica que queremos establecer. Esa es la vara de medir que queremos utilizar para determinar qué tipo de programa espacial, qué tipo de política necesitamos hoy. Al desglosar esto, tal vez no incluya todo, pero en algunos de nuestros trabajos en el sótano, con nuestras discusiones sobre el tema, creo que podemos mirar de manera muy útil 3 categorías de actividades, 3 categorías de infraestructura y tecnologías que definen la base, podríamos decir los pilares de una plataforma del sistema solar, de una capacidad para expandir cualitativamente la capacidad de la humanidad de acceder al sistema solar de maneras completamente nuevas, de hacer cosas que actualmente vemos como misiones emblemáticas singulares, solo actividades regulares y fáciles que podemos hacer, órdenes de magnitud más de lo que podemos hacer ahora. Queremos mirar a estas 3 categorías de actividad. Primero, el acceso al espacio. ¿Cuál es nuestra capacidad de ir de la superficie de la Tierra a la órbita de la Tierra? El acceso básico inicial al espacio. Número 2, viajar al espacio. Ir al sistema solar, ir de un cuerpo planetario al siguiente. Y 3, el desarrollo de los recursos, desarrollar las capacidades para desarrollar los recursos que nos son disponibles a través del sistema solar y no tener que tomar todo con nosotros a donde vayamos, de poder desarrollar la riqueza que está disponible ahí, utilizarlo en sitio y transportarlo alrededor, inclusive poder traer cosas a la tierra, cosas que necesariamente no podemos obtener en la tierra. Si miramos a estos 3 pilares, a estas 3 categorías juntas, y si hacemos los avances cualitativos en cada una de estas categorías juntas, esto realmente nos define una nueva plataforma de actividad, una nueva norma que permitirá el tipo de salto que nos hará que hagamos una transición de ver al espacio como una expedición estilo Lewis y Clark a una relación al estilo del ferrocarril transcontinental con el sistema solar. Solo quiero tomar un par de minutos y repasar solo un poco en qué áreas podemos ver avances en cada una de estas categorías. Vean la primera diapositiva que he mostrado. Se ha dicho que llegar de la superficie de la Tierra a la órbita terrestre baja está a mitad de camino hacia cualquier parte del sistema solar. En cierto sentido, eso es muy cierto. Si tienen un sentido de las escalas, eso podría sonar muy extraño. Solo en términos de distancia, la órbita baja de la Tierra comienza a como 160 kilómetros, que son alrededor de 100 millas por encima de la cabeza. Si quiere uno viajar a la Luna, estás hablando de cientos de miles de millas. Si quieres viajar a otro planeta, estás hablando de millones de millas. Es un poco chistoso pensar que las primeras 100 millas, en comparación con cientos de miles o millones, es en realidad la mitad del viaje. Pero si nos fijamos en los requerimientos energéticos y en lo que se necesita para comenzar realmente de estar simplemente en la superficie de la Tierra y entrar en órbita, ese es el caso. Es una tremenda cantidad de energía necesaria para llegar desde la superficie de la Tierra hasta la órbita de la Tierra.
La gráfica aquí muestra esto, en términos de viajes desde la superficie de la Tierra a diferentes cuerpos planetarios, medidos en los términos estándar utilizados para el viaje del sistema solar, que es el cambio de velocidad. Para entrar en la órbita de la Tierra, no solo se necesita subir 100 millas, sino que en realidad cambia la velocidad, desde la velocidad actual aquí en la Tierra hasta la que te permitirá permanecer en órbita. Si quieres cambiar de órbita o viajar, puedes medir eso en términos de cambios de velocidad. Así que eso es la métrica, pero puedes ver la barra azul oscuro en cada una de estas gráficas. Muestran que literalmente mucho más de la mitad del requisito está apenas viajar de la superficie de la Tierra a la órbita de la Tierra. Pero esto es la mitad de la velocidad que tienes. Esto no significa que es la mitad de la energía o la mitad del combustible o algo así. Sí, una vez que eso se incluye, sería un requerimiento más de energía, porque debes cargar el combustible que necesitas para los diferentes viajes en órbita. Definitivamente es un poco más detallado si quieres profundizar en el tema. Pero esto es literalmente el cambio en los requisitos de la velocidad para entrar en la órbita de la Tierra y luego dejar la órbita de la Tierra. Esto es muy importante. Así que se están haciendo mejoras en los sistemas de cohetes para que sean más eficientes. Pero hay nuevas tecnologías que solo están ahí, que han estado ahí por décadas. Francamente, reducirían drásticamente el costo, reducirían los requisitos y el punto es aumentar dramáticamente la accesibilidad del espacio a la humanidad. Una tecnología que se ha discutido durante mucho tiempo es de los aviones espaciales. Aquí en la gráfica pueden ver un artículo relativamente reciente que cubre estudios en China sobre el interés en China para desarrollar lo que algunas personas llaman aviones espaciales de una sola etapa a órbita. Por lo tanto, se puede tener un avión en una pista. La pista probablemente va a ser un poco más larga que la pista normal de aviones y se puede llevar un avión espacial desde la pista hasta la órbita de la Tierra. Mucho de esto depende de los diseños de motores mucho más avanzados que pueden utilizar el oxígeno en la atmósfera a velocidades más altas y en altitudes más altas para seguir proporcionando empuje. Pero estas cosas, reducir drásticamente el costo, disminuir las necesidades energéticas de llevar a la gente y la carga a la órbita de la Tierra. Hay una enorme discusión sobre estos cohetes que se pueden volver a usar y sobre los avances para mejorar los sistemas de cohetes para ir de la superficie de la Tierra a la órbita terrestre. Esta es la tecnología que estaba en el video de LaRouche, La Mujer en Marte, de los 80s, ¿verdad? Se habló de comenzar con un avión y luego convertirse en un cohete. El gran beneficio es que puedes usar el oxígeno en la atmósfera en lugar de llevarlo contigo, ¿no? ¿Eso es lo que lo hace más efectivo? Estos sistemas de cohete tienen que llevar el oxígeno como parte del cohete para quemar, para proporcionar el empuje. Se trata de diseños de motores más innovadores, motores de respiración de aire que pueden utilizar el oxígeno en la atmósfera. Como has dicho, esto ha sido investigado en Estados Unidos en diferentes diseños del Scramjet. Sí, el señor LaRouche presentó algo de esto que él había desarrollado, creo, en colaboración con algunos colegas italianos en ese tiempo, en su colaboración con la Fundación de la Energía de la Fusión, y se convirtió en gran parte de esta misión de la mujer en Marte. Esto se está desarrollando, está vivo. Y se puede ver un gran interés en China. Hay un interés en Estados Unidos. Hay una compañía en el Reino Unido que está desarrollando diseños de motores interesantes que pueden utilizar estas capacidades. Y si uno puede avanzar un paso más, otra cosa que se ha discutido es usar las tecnologías maglev de tubo al vacío para lanzar de la órbita de la Tierra al espacio. Esto podría ser una tecnología de vanguardia y no tan a la vuelta de la esquina como estos aviones espaciales, pero de eso debemos pensar. El punto es el revolucionar completamente el acceso de la humanidad a la órbita baja de la Tierra y luego el acceso al sistema solar. Este es el primer obstáculo importante. Si se obtienen algunos desarrollos sólidos de infraestructura que puedan permitir a la humanidad superar este obstáculo con más facilidad, se crean las bases para una expansión mucho más amplia de la actividad de la humanidad. El siguiente pilar, la siguiente categoría, es el viaje en el espacio.
Y de nuevo, este es un asunto que el señor LaRouche ha promovido por décadas. El viaje espacial requiere reacciones nucleares. El combustible químico no tiene la densidad de energía que provee el acceso rápido y eficiente al sistema solar. Podemos llegar a la Luna, está bien, y probablemente sería bueno llegar más rápido ahí, pero es nuestra vecina en términos del sistema solar. Pero si queremos llegar a Marte, si queremos llegar a otros lugares en el sistema solar, debemos tener reacciones nucleares. Y el centro de esto es el hecho que la densidad energética, la energía por masa de la reacción nuclear es, en promedio, en la orden de 1.000.000 de veces mayor de la energía por masa en las reacciones químicas. Incluso como categorías amplias, dejando a un lado el combustible particular que se utiliza en cualquier caso. 1.000.000 de veces es un número muy grande. Para una comparación rápida, tomen el combustible que se usa para el lanzamiento del transbordador espacial. Esos 2 cohetes aceleradores sólidos en cada lado, ese tanque grande en medio lleno de combustible líquido. Vean el peso de todo ese combustible. Algunas de las reacciones químicas más avanzadas son el combustible para el lanzamiento espacial en términos de reacciones químicas. ¿Cuánto peso del combustible nuclear tomaría el tener la misma cantidad de energía? Son 10 libras. Una maleta llena de combustible nuclear contiene la misma cantidad de energía que los 3 tanques de combustible del transbordador espacial. Para ser justo, no necesariamente se usa ese combustible de la misma manera para lanzar el transbordador espacial. Se debe tener sistemas que efectivamente puedan quemar y causar un impulso. El contenido energético no es lo único, pero es una característica que define que hace las reacciones nucleares clave para llegar al sistema solar y que permita cosas que viajen en una aceleración constante. En lugar de solo disparar inicialmente el propulsor, básicamente flotar en una órbita para llegar a los diferentes cuerpos planetarios, que es lo que a menudo se propone para llevar a la gente a Marte, que tomaría como 6, 7, 8 meses hacer. Si tuvieras reacciones nucleares, especialmente reacciones de fusión, puedes acelerar durante la mitad del viaje y desacelerar la segunda mitad del viaje. Y esto puede reducir ese tiempo de hasta semanas o incluso días. Estábamos muy emocionados que New Horizons llegó a Plutón. Desafortunadamente, no tenía el combustible ni los motores para desacelerar cuando llegó ahí. Y es una lástima porque pasó 10 años para llegar ahí. Incluso el solo pasar por un par de semanas encontró cosas sorprendentes. Imaginen si hubiera podido detenerse y quedarse. Si se tuvieran las reacciones nucleares, el tipo de cosas que se podrían hacer. Si se tiene una aceleración de una gravedad y se está acelerando constantemente, proporcionando la propulsión que crea el equivalente de una gravedad de la Tierra para la tripulación de la nave espacial, tomaría literalmente 16 días para llegar a Plutón, comparado con el New Horizons, que le tomó 10 años para llegar ahí. Y eso es cuando las órbitas están más cerca y hubiera tomado unos cuantos días más en condiciones menos óptimas. Estamos hablando de una revolución totalmente en nuestra capacidad de efectivamente ir alrededor del sistema solar, viajar a diferentes cuerpos planetarios, visitar diferentes lugares. Si queremos mandar a gente a Marte, esta es la manera de hacerlo. Si queremos mandar a la gente a otros lugares, esta es la manera de hacerlo. Incluso las misiones robóticas, si queremos viajar y tener más exploración. Hay mucho que no sabemos sobre estos planetas, sobre sus lunas, y hay mucho que hay que aprender. Este es el tipo de sistemas que van a crear las grandes mejoras en nuestra capacidad para hacerlo. La tercera categoría es desarrollar los recursos en el espacio. Es desarrollar la capacidad de usar lo que nos es disponible en la Luna, en Marte, en los diferentes asteroides. Esto es algo que no hacemos para nada, así que hay que traer básicamente todo con uno
a través de ese primer obstáculo de alto costo energético de ir de la superficie de la Tierra a la órbita de la Tierra y viajando a grandes distancias en el espacio. Esto es solo el estilo de actividad de los primeros pioneros, mientras que si vamos a ser serios sobre esto, necesitamos desarrollar las capacidades para utilizar los recursos que existen ahí y finalmente mirar a la industrialización seria y el desarrollo de sistemas avanzados en el espacio, en el sitio, en diferentes cuerpos planetarios. Un factor crítico para todo esto es lo que nos hemos enfocado, que es el desarrollo del helio 3 de la Luna. El helio 3 es un combustible de fusión absolutamente único y excelente, que está básicamente ausente en la Tierra, pero relativamente abundante en toda la superficie lunar y podría ser un excelente combustible para la propulsión de la fusión en el espacio y también para proporcionar energía eléctrica aquí en la Tierra. Han habido años de estudio y diseños serios e investigaciones sobre cómo ir a la Luna, desarrollar los sistemas para procesar la extracción del helio 3 e iniciar procesos reales de estilo industrial, el desarrollo en la superficie de la Luna. Eso es solo un ejemplo. Podemos obtener oxígeno, hidrógeno, metales. Los asteroides también son lugares potencialmente muy útiles para desarrollar los recursos. Por lo tanto, como la tercera categoría es la idea general de desarrollar capacidades avanzadas para utilizar y crear lo que necesitamos en diferentes regiones del sistema solar. Si tomas todo esto en conjunto y miras estas cosas sinergéticamente como tecnologías integradas, sistemas de infraestructura, niveles de densidad del flujo energético, como un todo definen para la humanidad una relación completamente diferente con el sistema solar. La pregunta es, ¿estamos haciendo inversiones que nos están llevando a ese nivel? Podemos decir que las inversiones que vamos a hacer en este próximo gobierno van a llevar a la humanidad en esa dirección a ser capaces de apoyar estos niveles cualitativamente superiores de actividad hasta el punto de que podemos mirar honestamente en un par de generaciones y ver la actividad espacial que hoy se lleva a cabo como equivalente a las exploraciones al estilo de Lewis y Clark del oeste. Y la humanidad tiene la capacidad de visitar regularmente a muchos cuerpos planetarios y hacer todo lo que quiera en el sistema solar. Esa es la visión que necesitamos. Estuvimos hablando de esto con el señor LaRouche hoy más temprano y él dijo de nuevo, tu punto de partida es Craft Erika. Y la industrialización de la Luna de Craft Erika, verdaderamente yo pienso que es el programa crítico impulsor que puede lograr esto. Tenemos el helio 3 en la Luna. Esto pone a la fusión directamente sobre la mesa. Se trata de desarrollar las capacidades industriales y las capacidades de minería en la Luna. Si queremos hacer esto, en serio, queremos aumentar nuestro acceso al espacio de la superficie de la Tierra. Así que es excelente que hay mucho debate sobre la Luna que se está planteando de nuevo. Pero yo pienso que el asunto es, vamos a buscar la visión de Craft Erika para un verdadero desarrollo industrial. Aunque se usen diferentes términos en discutirlo, él tenía exactamente el mismo concepto que LaRouche tiene. Esta es la base para un mayor crecimiento de la humanidad. Y realmente la naturaleza esencial del tipo de cambios cualitativos que la humanidad debe llevar a cabo en su desarrollo natural como especie única en esta tierra y esperamos que mañana en el sistema solar. Como Jason mencionó, parte de esto se aborda en un artículo que va a ser publicado en el siguiente ejemplar de The Hamiltonian. Es parte del debate en curso con esta apertura ahora. Y yo pienso que es crítico que establezcamos el nivel de discusión en esta base. Es apuntar muy alto y eso es muy bueno.
Es una descripción muy apropiada usar la comparación de Lewis y Clark. Solía ser muy difícil cruzar el continente y ahora no lo es. O pensemos sobre la ruta de la seda. Si se trata de desarrollar esa región del planeta con caravanas de camellos y se contrasta con lo que China es capaz de hacer ahora con la construcción de redes ferroviarias y ayudar a construirlas y redes de carreteras en estos países vecinos, totalmente se transforma la relación en toda esta área. El antiguo desarrollo de los asentamientos humanos a lo largo de las costas, de los océanos y de los ríos, y luego por la revolución química, por la capacidad de tener energía de vapor, también antes los canales, pero estaban conectados al agua. Pero con el poder del vapor permitió abrir el interior de los continentes. Y con el potencial para la energía nuclear, entonces el sistema solar se convierte en algo que nos es accesible de una manera importante o más regular que un viaje exótico. El otro aspecto del que hablaste, si observas lo que está pasando con el nuevo paradigma en el mundo, lo que China está haciendo, con la forma en que las cosas están tomando forma políticamente también en Rusia, y luego miras los avances científicos que se están haciendo, donde China tiene un excelente superconductor tokamak para la investigación de la fusión. Los grandes avances en términos de la exploración lunar. ¿Es China en este momento? China va a aterrizar en la cara oculta de la Luna. China tuvo el primer aterrizaje suave en la Luna en décadas. Esto es realmente un potencial. Con su alunizaje en la cara oculta de la Luna, China será capaz de tomar las primeras fotografías de nuestro universo en una gama de radio muy baja, lo que nunca se ha hecho antes. Tendremos acceso a un nuevo sentido de la vista sobre el universo que nos rodea. Así que creo que es muy emocionante. Definitivamente es mucho más emocionante que la mayor parte de la discusión que se lleva a cabo sobre esta política o la otra cuando se piensa en grande como eso. El concepto de la plataforma del señor LaRouche es muy clave. La gente no tiene la idea de este tipo de saltos cualitativos que son naturales para la humanidad. La gente está tan acostumbrada en este punto de un progreso lento, gradual, si es que hay algún progreso, y va a ser una lucha que la gente piense en este nivel de nuevo. Tanto que se considera ser progresivo o útil obligar a la gente que ahorre más o algo por el estilo en comparación con el tipo de cambios que verdaderamente son necesarios. Esa es una buena imagen que has dado a la gente. Concluyamos con eso. Yo pienso que lo que podemos aprender también es de que hay mucho que debemos hacer, muchas políticas que se deben implementar y que hay una tremenda oportunidad para que se logre, incluyendo, como Jeff enfatizó, la Glass-Steagall se puede llevar a cabo durante esta sesión del Congreso, incluso antes de la inauguración del próximo presidente y el próximo Congreso en enero. Esto es algo que podemos hacer ahora, la próxima semana, en este periodo. La capacidad de comprender este concepto de las plataformas y la historia del desarrollo económico de Estados Unidos, un gran aspecto de la ciencia económica viene de Alexander Hamilton. Así que si no han estudiado los informes de Alexander Hamilton, les pido que se pongan en contacto con una de nuestras oficinas en alguna de nuestras ubicaciones para que lean estos informes con nosotros. El libro Alexander Hamilton's Vision contiene los 4 informes junto con las 4 nuevas leyes para salvar a Estados Unidos de Lyndon LaRouche, y no tienen que pelearse en un estacionamiento de Walmart para obtenerlo. Con eso podemos terminar. Por favor, suscríbase a través de nuestra página si no lo han hecho para que participen con nosotros. Obtengan nuestros correos electrónicos diarios. Únanse a través del Centro de Acción. Estemos en contacto. Asegurémonos que esto se logre. No hay por qué esperar. La situación está abierta. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Ben y Jeff. Gracias por todo el trabajo que han hecho y que van a hacer en este próximo periodo.